entonces. Empiezo definiendo lo que es la farmacocinética. Hay una definición de un libro que se llama NIL, donde define farmacocinética y farmacodinamia. Y define a la farmacodinamia como lo que el fármaco le hace al organismo. Entonces, podemos usar, digamos, la definición de manera inversa y decir que la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco. Quiero aclarar una cosa. Yo voy a usar las palabras fármaco, droga o medicamento como sinónimos. No lo son. Lo tienen que estudiar, tienen que saber las definiciones. Pero para no repetir siempre lo mismo, uno por ahí va variando. Entonces, repito, ¿qué es la farmacocinética? Lo que el organismo le hace al medicamento, fármaco o droga. ¿Y qué es lo que le hace? Lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo excreta. El ADME. Entiendan que son todos procesos independientes y no son etapas de un mismo proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario que se absorba para que se metabolice o se excreta el fármaco. Ahora sí, para que se distribuya sí, porque ya vamos a ver lo que es la distribución y es necesario que se absorba. Pero por ejemplo, nosotros consumimos alcohol, por vía oral obviamente. El alcohol, antes de atravesar la barrera gastrointestinal, ya se metabolizó y ya se eliminó. O sea que ya se excretó. Entonces, no es necesario que se absorba el alcohol, y hay un montón de ejemplos, para que se metabolice y se excrete. Un ejemplo muy práctico. Bueno, entonces vamos a empezar con absorción. Por una cuestión didáctica se estudian, digamos, de esta manera. ¿Qué es la absorción? La absorción son los procesos que ocurren desde que administramos medicamento por cualquier vía hasta que llega a circulación sistémica. Obviamente, si pensamos en la vía intravenosa y en la vía intraarterial, podemos decir que no hay absorción, porque si la definición es una serie de procesos que ocurren desde que administramos el fármaco hasta que llega a circulación sistémica, cuando utilizamos la vía intravenosa o la vía intraarterial, estamos introduciendo el medicamento en la circulación sistémica, entonces evitamos la absorción. En las demás vías existen procesos y eso es la absorción. La absorción tiene factores determinantes y factores que influyen sobre la absorción. Ustedes me paran cuando quieren, ¿sí? Cuando tengan alguna duda me paran. ¿Qué diferencia hay entre un factor determinante y un factor que influye? Bueno, que el factor determinante no lo podemos modificar. En cambio, un factor que modifica la absorción, sí. Entonces, esa es la importancia. Los factores determinantes son tres: características de la membrana, mecanismos de paso y características físico-químicas de las drogas. Con respecto a las características de las membranas, todas las membranas son iguales. Son una doble capa fosfolipídica que posee de proteínas intrínsecas. Esta membrana es, digamos, las sustancias liposolubles atraviesan con facilidad, o sea que es lipófila, y es hidrófoba, o sea que el agua o las sustancias acuosas van a atravesar esta membrana con dificultad. De hecho, el agua atraviesa la barrera, la membrana, por pequeños canales que son proteínas que se llaman porinas. Los fármacos son macromoléculas en general y no pueden atravesar la membrana por las porinas, la van a tener que atravesar. Una característica que es importante es que las sustancias liposolubles van a atravesar la membrana con facilidad, mientras que las hidrosolubles lo van a hacer con más dificultad. Eso es lo que se tiene que quedar con respecto a las membranas. Hay gente de histología en tercer año no creo que le pregunten nada sobre las membranas. Con respecto a los mecanismos de paso, el Goodman, en cuanto a los mecanismos de paso, no explica absolutamente nada. Y a medida que van pasando las ediciones de los Goodman, cada vez se van perdiendo distintos capítulos. El ejemplo es, digamos, el capítulo de los mecanismos de paso. El último Goodman que tenía
un capítulo sobre este tema, era la edición 9, que son 2 tomos, era color roja o bordeaux. Es el último capítulo que tenía, o sea, el último Goodman que tenía un capítulo sobre mecanismos de paso. Para que se den una idea, ese capítulo era similar a lo que es el Husay. Hablaba de un montón de características. El Galmarini tampoco explica mucho. Tienen que saber una sola cosa de los mecanismos de paso. Hay mecanismos activos y hay mecanismos pasivos. Mecanismos activos como por ejemplo bomba, contratransporte. Mecanismos pasivos como difusión simple, difusión facilitada. Los fármacos atraviesan la membrana generalmente por mecanismos pasivos. De hecho, cuando veamos un mecanismo activo, vamos a hacer hincapié en ese mecanismo activo. Ya en la clase que viene, mañana, vamos a ver algún mecanismo activo. Ejemplo, a nivel de la secreción tubular, por ejemplo, hay un mecanismo activo. También a nivel de la liberación o la entrada, mejor dicho, de sustancias a los terminales nerviosos presinápticos. Bueno, ahí vamos a ver mecanismos activos, que los vamos a mencionar. Y después están las características físico-químicas de las drogas. Algo que no dije, de dónde se estudia farmacocinética y farmacodinamia. Se estudia de el Galmarini. O sea que es el único apunte que sacó la cátedra. Yo entre los apuntes que les mandé, les mandé un resumen del Galmarini. Saqué las partes que me parecían que estaban de más. Este es un dibujo de Galmarini. Les cuento. Las drogas son ácidos o bases débiles. Cada droga, ya sea un ácido o una base débil, tiene un pK. ¿Qué es el pK? ¿Ustedes saben lo que es el pK? Bueno, ¿alguien me puede decir qué es el pK? ¿No es la constante disociativa? Perfecto, es la constante de disociación o la constante disociativa, perfecto. La cuestión es la siguiente: cuando un ácido o una base, en este caso un fármaco, se encuentra en un pH similar a su pK, ¿qué sucede? Se disocia completamente. Y esa disociación es del 50%. 50% se va a encontrar en su forma hidrosoluble, o sea, la que no atraviesa membrana. En el Galmarini está representado como una A con una valencia. Esta sería la forma hidrosoluble, o sea, la que no atraviesa las membranas. También sinónimos son polar e ionizado. Entonces, hidrosoluble, polar o ionizado son sinónimos. No atraviesan la membrana. En cambio, el 50% restante se va a encontrar en su forma liposoluble, o sea, no polar o no ionizado. En el Galmarini está representado como una H. Entonces, repito, el fármaco llega a un medio donde el pH es similar a su pK. Se disocia completamente, 50% liposoluble y 50% hidrosoluble. ¿Qué pasa con la forma liposoluble? Atraviesa la membrana. ¿Sí? Ahora, vamos a concentrarnos en qué pasa con la forma liposoluble que no pudo atravesar la membrana. Bueno, como el pH del medio sigue siendo similar a su pK, o sea, no se fue a ningún lado el fármaco y el pH no varió, ¿qué va a suceder? Se va a volver a disociar. Ahora 25% y 25%. Y ustedes me preguntan, ¿y pero cómo pasa esto? Fíjense que tiene una valencia. La forma hidrosoluble es la que interacciona con el medio interno, capta o cede protones, de tal manera que el 50% va a quedar como hidrosoluble y el 50% como liposoluble, que en este caso ya es 25 y 25. El 25 liposoluble atraviesa la membrana. Y así sucesivamente, el 25% va a volver a disociarse completamente, porque el pH es similar a su pK, y la mitad es el fármaco va atravesando la membrana hasta que atraviesa todo el fármaco la membrana. ¿Sí? El primer concepto con el que se tiene que quedar es que cuando un cuando un fármaco se encuentra en un medio cuyo pH es similar a su pK, va a atravesar la membrana de a mitades. ¿Sí? Y va a desaparecer de ese lugar y va a pasar del otro lado de la membrana. Ahora, ¿qué sucede cuando el fármaco se encuentra en un pH que se aleja de su pK? Bueno, va a predominar la forma hidrosoluble, porque se va a disociar menos. Y va a quedar atrapado, no va a atravesar la membrana. Entonces, repito,
Cuando un fármaco se encuentra en un medio cuyo pH es similar a su pK, va a atravesar la membrana. Ahora, cuando el fármaco se encuentra en un medio cuyo pH se aleja de su pK, no va a atravesar y va a quedar ahí atrapado. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto, digamos, cotidianamente no tiene importancia. Esto es una estrategia de la toxicología para aumentar la excreción de los fármacos. Les cuento, les voy a dar dos ejemplos. Ustedes, por ejemplo, les duele la cabeza y se toman una aspirina. La aspirina es ácido acetilsalicílico. La aspirina tiene un pK, yo no me acuerdo del pK de la aspirina, pero debe ser entre 2 y 3. ¿Dónde hay un pH similar al pK de la aspirina? En el estómago, el único lugar que tiene un pH tan bajo. ¿Sí? Entonces pensemos, la aspirina a nivel de la luz estomacal se va a disociar completamente y va a atravesar la membrana. Sí, eso es en teoría, porque en realidad el estómago no es una superficie de absorción. Pero sí, algo se puede absorber. Por ejemplo, el alcohol, el 20% del alcohol se absorbe en el estómago. Bien, sigamos. Se disoció completamente y el 50% atravesó toda la membrana. Y se encuentra con un pH neutro del medio interno de 7,4. ¿Es semejante el pK de la aspirina del pH del medio? No. O sea, se aleja muchísimo. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Quedaría ahí atrapado? Por ejemplo, en la circulación portal y no llegaría al sistema nervioso central. No. Sí llega. O sea, que no importa el pK del fármaco. Llega donde tiene que llegar. Otro ejemplo sería el ácido valproico. El ácido valproico es un anticonvulsivante que ustedes piensen en por el pK se absorbería o atravesaría la membrana en el estómago, pero en el pH del medio no podría atravesar más membranas. Sin embargo, tanto la aspirina como el ácido valproico llegan al sistema nervioso central. Entonces, de manera cotidiana, disculpen. Entonces, de manera cotidiana, esto no tiene importancia. ¿Para qué sirve? Les dije que era una estrategia de la toxicología. Cuando nosotros tenemos un paciente intoxicado, si está intoxicado con un solo medicamento, y si sabemos la naturaleza, vamos a modificar el medio interno haciendo con lo contrario a la naturaleza del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente está intoxicado con un ácido, vamos a alcalinizar el medio con bicarbonato. ¿Para qué? Imagínense que este compartimento es la sangre, es la circulación sistémica. La idea es que quede atrapado en los vasos sanguíneos, o sea, la idea es alejar el pH del pK, así se vuelve hidrosoluble y no atraviesa las membranas. ¿Para qué? Para que quede atrapado en los vasos sanguíneos y no llegue, por ejemplo, a los sitios de depósito, para que no llegue al sitio de acción, para que no llegue a la biofase, o sea, que para que no se metabolice, y después administramos un diurético y se va a secretar por los túbulos. ¿Qué pasa si el paciente está intoxicado con una base? Acidificamos el medio con ácido ascórbico. ¿Sí? Entonces, solamente es importante esto cuando tenemos una intoxicación y conocemos la naturaleza del fármaco. La mayoría de las veces, sobre todo en pacientes que tienen autointoxicaciones intencionales, o sea, intentos de suicidio, no conocemos, digamos, exactamente con qué se intoxicó el paciente, porque el paciente generalmente se lo encuentra, digamos, inconsciente, con un montón de blister de distintos medicamentos con distintas naturalezas. Entonces no se utiliza esta herramienta como acidificación o alcalinización del medio, que se llama trampa de iones o atrapamiento iónico. Nosotros vamos a ver la intoxicación con COFA. El COFA es un ácido, es un derivado del ácido fosfórico. Entonces, si tenemos un paciente intoxicado con COFA, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alcalinizar el medio con bicarbonato y después vamos a dar un diurético, que ahora no les voy a dar el nombre del diurético, se los voy a dar cuando veamos esto. Entonces, en condiciones normales esto no tiene ninguna importancia. Ahora, tiene importancia cuando tenemos un paciente intoxicado o cuando tenemos un paciente con una alteración del medio interno.
A ver, un paciente con una alteración del medio interno no puede andar caminando por la calle, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos un paciente con una acidosis o una alcalosis, lo que quieran. Tengan cuidado al darle un medicamento con distinta naturaleza a el trastorno del medio interno. O sea, si tiene una acidosis, ojo con darle un fármaco básico, porque apenas lo ponemos se va a ionizar y no va a llegar a ningún lado, salvo que lo demos por vía intravenosa. De todas maneras lo damos por vía intravenosa y no va a atravesar las membranas, ¿sí? El objetivo del atrapamiento iónico, y sigo con el ejemplo del COFA, es que por ejemplo el COFA no llegue al sitio de depósito, que es el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque la vida media, abro paréntesis, que es la vida media, es el tiempo en el que la concentración plasmática disminuye a la mitad. La vida media en plasma es una, pero en el sitio de depósito es el del doble o triple, ¿sí? Entonces va a estar mucho más tiempo con el COFA en el organismo. Preguntas. Profe, Sí. el atrapamiento iónico impide que el fármaco llegue al sitio de acción, ¿es eso? Sí, y al sitio de depósito. Ah, ya, gracias. O sea, es una estrategia de la toxicología para aumentar la excreción. O sea, lo que se hace es acidificar o alcalinizar el medio, haciendo lo contrario a la naturaleza del fármaco, así queda atrapado en los vasos, o sea, no puede atravesar las membranas, y después se da un diurético, con lo cual aumentamos la excreción. Y ya les voy a contar algún detalle más, pero más adelante. ¿Alguna otra duda? Bien. Con lo que se tiene que quedar con esto, aparte de lo de que es una estrategia de la toxicología, que un fármaco cuando se encuentra en un pH que es similar a su pK, atraviesa la membrana. Cuando el pH se aleja de su pK, no puede atravesar la membrana y queda en ese lugar. Bien, y ahora vamos a circunstancias o factores que modifican la absorción. Estos sí se pueden modificar o se pueden evitar. Algo que no dije para cerrar el tema anterior es que la acidificación o la alcalinización del medio interno puede traer trastornos, porque estamos modificando el pH del medio interno. El Galmarini dice que lo que se alcaliniza o se acidifica es la orina. En realidad lo que se alcaliniza o se acidifica es el medio interno. En la toxicología cualquier estrategia es riesgo-beneficio. Si el beneficio supera el riesgo, se hace, si no, no. Bien. Seguimos entonces. Ahora los factores o circunstancias que modifican la absorción. Y estos cuatro que vamos a ver ahora son interacciones medicamentosas. ¿De dónde se estudia interacciones medicamentosas? Yo les mandé dos apuntes de interacciones medicamentosas. Una es una hojita sola o dos hojitas, que es el Goodman, que le gusta al profesor titular. Todo el resto de los docentes estudiamos interacción y damos interacciones medicamentosas a partir de un libro que se llama Malgor-Valsesia, conocido cotidianamente como Valsesia. Entonces, el resumen que les mandé, el otro resumen, es un resumen de un libro que lo pueden encontrar online que se llama Valsesia. Las interacciones medicamentosas son, y empiezo con una definición, y escuchen bien lo que voy a decir porque siempre digo lo mismo. Las definiciones nos quieren decir algo. O sea, leamos y entendamos lo que quiere decir la definición. Primero, ¿qué es? Y después, ¿por qué es? Por ejemplo, ustedes están ahora haciendo el curso de fármaco porque el cursado virtual del año pasado y del anteaño también fue casi inexistente. De hecho, lo que hicimos fue colgar una clase en YouTube, en el canal, en el campus, cosa que no sirve absolutamente para nada o para muy poco. Entonces, ustedes están acá ahora. ¿Por qué? Primero, ¿qué están haciendo? Están haciendo el curso de fármaco. ¿Y por qué? Porque el cursado de farmacología fue malísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Y empiezo a definir lo que es una interacción medicamentosa. Es la modificación del efecto de un fármaco. Eso es una interacción medicamentosa. La modificación del efecto de un fármaco. La pregunta es ¿por qué? Por la administración de otro, que puede ser administrado antes, durante o después del primero. Entonces la repito de manera completa. Una interacción medicamentosa es la modificación del efecto de un fármaco por la administración de otro, que puede ser administrado antes, durante o después del anterior. ¿Sí?
Entonces es una interacción medicamentosa. Las interacciones medicamentosas las que podemos clasificar en deseadas e indeseadas. No siempre es sinónimo de algo malo una interacción medicamentosa. Muchas veces queremos hacer una interacción, por ejemplo, una infección polimicrobiana, y bueno, nos vamos a tener que dar más de un antibiótico. ¿Sí? Hay millones de ejemplos. Entonces, una de las clasificaciones son deseadas e indeseadas. Obviamente las indeseadas hay que evitarlas. O perjudiciales, indeseadas o perjudiciales. Hay que conocerlas y hay que evitarlas. Bien, y desde el punto de vista del mecanismo, se dividen en farmacocinéticas y farmacodinámicas. Las farmacocinéticas, vamos a dejar las farmacodinámicas de lado. Las farmacocinéticas son a nivel de lo que es la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? La absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, las interacciones medicamentosas farmacocinéticas son a nivel de la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Hoy vamos a ver las interacciones medicamentosas a nivel de la absorción y distribución. ¿Sí? Bien. Las interacciones medicamentosas a nivel de la absorción, el Valsesia las subclasifica por el mecanismo, que son estos 4. Ustedes los pueden subclasificar o no. De todas maneras tienen que saberlo, porque tienen que saber cuál es el mecanismo de la interacción. Vamos a empezar con el primero, que es una quelación. ¿Qué es una quelación? Bueno, la quelación es la combinación de un quelante con un metal. La combinación de esas dos sustancias es una quelación. Los quelantes son sustancias que tienen mucha afinidad por los metales. ¿Sí? Entonces, eso es una quelación. ¿Para qué se utiliza una quelación? Por ejemplo, para una intoxicación con un metal. Imaginemos una situación. El nene está jugando con el mercurio del termómetro que se rompió y se lo dio la madre para que jugara. Bueno, ahí ya está teniendo una intoxicación por manipular el mercurio. Y supongamos que el nene se lleva a la boca y se traga un pedacito de mercurio. Tiene una intoxicación con un metal. Bueno, lo que vamos a hacer es dar un quelante por vía oral para que se una al mercurio y no se absorba. Forma un quelato y no se absorbe porque no atraviesa la membrana, porque es una macromolécula. Y también vamos a tener que dar quelantes por vía oral, por vía intravenosa, porque el nene estuvo manipulando el mercurio. Otro ejemplo sería un pacientito, y esto lo cuento por experiencia propia, un pacientito que tuvo una intoxicación aguda por plomo. La intoxicación fue debida a que el padre pintaba autos, o sea, tenía un taller de chapa y pintura de autos, y cuando llegaba a la casa, el nenito salía a la puerta, le abría el portón, o la madre le abría el portón, salía a la puerta, y el padre subía al nenito a UPA y entraba el auto con el nenito. Bueno, ese delantal tenía plomo, porque las pinturas tienen plomo, y ese pacientito se intoxicó. O sea, con una buena intención se terminó intoxicando. El plomo tiene una vida media en plasma de 25 a 30 días. ¿Saben cuál es la vida media en hueso? 30 años. O sea, que si el plomo llega a hueso, que obviamente una parte va a llegar, pero si llega a hueso, el nene o cualquier persona se muere con el plomo adentro. O sea, 180 años va a tardar en eliminarse el plomo. Después les explico cómo saqué la cuenta. Entonces, paciente intoxicado con plomo, damos quelante. ¿Para qué? Para evitar que el plomo llegue y se deposite en hueso. ¿Sí? También en la UP1 está la intoxicación con arsénico. Creo que es crónica la intoxicación de la UP1. Pero bueno, también en una intoxicación aguda puede utilizarse quelantes. Bueno, ya sabemos lo que es un quelante. Y les tengo que contar, voy a hacer referencia un montón, voy a explicar lo que mencione, que ustedes no conocen. Las tetraciclinas son antibióticos. Son antibióticos que no es amoxicilina, son tetraciclinas, que se utilizan para ciertas enfermedades que revierten gravedad, como por ejemplo, riquecias, clamidias, las 3 clamidias, también la clamidia trachomate, clamidia psittacea, clamidia pneumoniae, que es una infección atípica, Mycoplasma pneumoniae, que también son neumonías atípicas, neumonías intersticiales. Para la brucelosis se utiliza
las tetraciclinas. O sea que, con esto les quiero decir que el paciente o la paciente que está tomando tetraciclinas tiene una enfermedad de cierto riesgo. No es joda, no tiene una faringitis, tiene una enfermedad más grave. Entonces, a este paciente le tenemos que decir que no consuma leche, por ejemplo. Que no consuma las tetraciclinas con leche. ¿Por qué? Porque las tetraciclinas son quelantes. No se utilizan como quelantes, pero tienen afinidad por los metales y son quelantes. Para que se den una idea, las tetraciclinas se acumulan en el hueso, en las células reticuloendoteliales del hígado, vaso y médula ósea, y en la dentina y en el esmalte de los huesos de los dientes no erupcionados. Entonces, si ustedes la toman con leche, o si el paciente la toma con leche, se va a unir al calcio y no se va a absorber. Sería sinónimo de no darle tetraciclinas. Lo mismo si el paciente consume sulfato ferroso, se va a unir al hierro y en la luz gastrointestinal forma una quelación y no se absorbe. Lo mismo, por ejemplo, si está consumiendo un antiácido como la milanta, que es sulfato ferroso. Perdón, es hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio, o sea, las tetraciclinas se van a unir al aluminio y van a formar un quelato. Entonces a este paciente le tenemos que decir que no consuma leche, le tenemos que preguntar si toma algún antiácido o si toma hierro. Vamos a tener que retirárselo, ¿sí? Es culpa de ustedes si el paciente forma una quelación porque consume leche y ustedes no le avisaron. Porque es lo mismo que no administrarle el fármaco o administrarle menos fármaco. Pasamos al segundo mecanismo de interacción medicamentosa a nivel de la absorción. Motilidad gastrointestinal. ¿Alguien me puede decir cuál de los dos sistemas aumenta la motilidad gastrointestinal, si el simpático o el parasimpático? El parasimpático. Perfecto. O sea, los colinérgicos. Entonces, dar un colinérgico o un parasimpático mimético aumenta la motilidad gastrointestinal. Ahora le ponemos betamecol, también está el carbacol. De hecho, estos fármacos se utilizan cuando hay disminución de la motilidad gastrointestinal. Por ejemplo, un postoperatorio. Un hilo adinámico. Bueno, ¿qué hace el carbacol y el betamecol? Aumentan la motilidad gastrointestinal. Si aumenta la motilidad gastrointestinal, ¿los fármacos se van a absorber más o menos? Menos. ¿Por qué? Porque están menos tiempo en contacto con la luz gastrointestinal, con la mucosa intestinal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros administramos un fármaco que aumente la motilidad gastrointestinal, la absorción va a disminuir. Si un colinérgico aumenta la motilidad gastrointestinal, es lógico pensar que un anticolinérgico la disminuye. Y si disminuye la motilidad gastrointestinal, ¿qué sucede? Aumenta la absorción porque el fármaco va a estar más tiempo en contacto con la luz gastrointestinal. Ahora le ponemos atropina, pero ustedes también pueden pensar en la buscapina. Piensen que cuando ustedes están tomando buscapina, están disminuyendo la motilidad gastrointestinal. De hecho, los cólicos se producen por aumento de la motilidad gastrointestinal. Ustedes toman buscapina, que ya le vamos a poner el nombre, ¿y qué hacen? Disminuyen la motilidad. Ojo para los que tomen medicamentos crónicamente, porque van a hacer que se absorba más. Que se absorba más o que se absorba menos es sinónimo de darle más o menos dosis, ¿sí? Porque en general se toma una dosis estándar para un paciente estándar, pero si el paciente tiene aumentado la motilidad gastrointestinal, es como si diéramos menos dosis. Si tiene disminuida la motilidad gastrointestinal porque está tomando un medicamento, es como si diéramos más dosis. Tengan cuidado. Bien, estas interacciones medicamentosas no se preocupen que las vamos a volver a ver. ¿Cuándo lo vamos a volver a ver? En una clase de interacción medicamentosa. Y estas las tenemos que estudiar porque tenemos que estudiar los colinérgicos y los anticolinérgicos, así que esto lo voy a repasar. Con respecto al pH, ¿saben lo que es el omeprazol? El omeprazol es un inhibidor de bomba de protones. O sea, ¿qué hace con el pH del estómago? Lo aumenta, lo vuelve más alcalino. ¿Por qué? Porque está inhibiendo la bomba de protones y no hay liberación, o disminuye la liberación de ácido clorhídrico. Disminuye la liberación de protones e impide la formación de ácido clorhídrico. Para que se den una idea, disminuye la liberación del 80% de las bombas de protones. El omeprazol, igual que el lansoprazol, rabeprazol, cualquier inhibidor de bomba. Pensemos en el atrapamiento iónico, y yo di el ejemplo de la aspirina y di el ejemplo del ácido valproico. El Goodman hace referencia al ácido valproico.
Y quiero que me lo respondan ustedes. Anímense y si se confunden no hay ningún problema. Si yo tengo más alcalino el pH del estómago, la aspirina o el ácido valproico, ¿se va a absorber más o va a atravesar la membrana más o menos y por qué? Bueno, se los respondo yo. ¿Qué estamos haciendo con la luz del estómago? Estamos alejando el pH del medio interno del pK del fármaco. ¿Sí? Porque son ácidos y ahora estamos alcalinizando el pH de la luz estomacal. Entonces lo estamos volviendo más hidrosoluble, más polar, más ionizado, como quieran llamarlo. Entonces va a atravesar menos la membrana. Tengan cuidado porque, por ejemplo, una persona que compra en la farmacia un medicamento de venta libre como el omeprazol y es epiléptico y está tomando ácido valproico, ¿qué va a pasar con el ácido valproico? Se va a absorber menos y es como que le estemos dando menos dosis de ácido valproico. ¿Qué posibilidad hay? Que el paciente pueda tener más convulsiones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esta interacción? Alguien estaba por hablar, no sé si el que estaba por hablar iba a decir básicamente lo mismo. Lo interrumpí antes. Bueno, y por último, la última interacción que vamos a ver ahora, a nivel de la irrigación. Y les voy a contar primero qué hace la adrenalina. La adrenalina produce vasoconstricción y les cuento lo que es la lidocaína. La lidocaína es un anestésico local. De hecho, cuando ustedes van a suturar, lo que van a hacer es instilar, o sea, poner gotas en el lugar que van a suturar de lidocaína. La pregunta es, si yo tengo que hacer 2 puntos, voy a usar cierta cantidad de lidocaína. Ahora, si tengo que hacer 15 puntos, voy a usar más o menos, más obviamente, porque se pone en cada punto una gota de lidocaína, en cada lugar donde se va a hacer el punto. Pasa lo mismo con los odontólogos. Los odontólogos usan como anestésico lidocaína, bupivacaína, silocaína, en fin, son sinónimos. Si el odontólogo tiene que arreglar una carie, va a usar cierta cantidad de lidocaína. Ahora, si tiene que hacer una extracción dentaria, en la cual tiene que romper hueso básicamente, va a usar mucho más lidocaína. Y la lidocaína se utiliza también como antiarrítmico. Si se llegase a absorber y el paciente tiene problemas cardíacos, le podemos generar un paro cardíaco o una arritmia que puede ser severa. Entonces, cuando tenemos que usar poca lidocaína, lo utilizamos sola. Ahora, cuando tenemos que usar mayor cantidad de lidocaína, la usamos combinada con la adrenalina. ¿Para qué? Para que se produzca vasoconstricción y de esa manera no se absorba. De hecho, los odontólogos, lo digo porque mi papá y mi mamá fue odontólogo y mi hermano es odontólogo, tienen 2 tipos de anestésico, combinado con adrenalina y el que no está combinado. De acuerdo a la cantidad que van a utilizar, usan uno o usan otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Terminamos con las interacciones. Bien, seguimos con otros factores que no son interacciones. En realidad, algunas sí, por ejemplo con alimentos. Les hago una pregunta y voy a usar un ejemplo que ustedes conocen. Cuando yo tomo alcohol, ¿sí? ¿Cuándo me pega más? ¿Cuando como o cuando no como? Cuando no. Perfecto. ¿Saben por qué? Porque la presencia de alimentos retrasa la absorción del alcohol y otros medicamentos más. Pero con que sepan esta sola hay un montón, les digo. Pero los alimentos retrasan la absorción del alcohol. No la disminuyen, la retrasan. Es por eso que les pega más cuando tienen el estómago vacío. Después vamos a ver otras, pero más adelante. Superficie de absorción. Generalmente, casi todos los medicamentos que vamos a consumir de por vida, o durante toda nuestra vida, lo consumimos por vía oral. ¿Sí? Tenemos 6 metros de intestino para que se absorban los medicamentos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un estudiante aprueba injuria y para festejar
toma cerveza y es celíaco. Bueno, va a tener una inflamación. Entonces, si tiene inflamación, tiene disminución de la superficie de absorción. ¿Sí? Cualquier enfermedad gastrointestinal que lesione la mucosa gastrointestinal disminuye la superficie de absorción. Hay ejemplos de fármacos que se administran por vía tópica, o sea, a nivel de piel. Por ejemplo, la nitroglicerina, que se utiliza para la cardiopatía isquémica, que dice el prospecto que se tiene que distribuir homogéneamente en una superficie no mayor a 5 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque si la distribuyen más, se va a absorber más. Otro ejemplo, la aspirina se utiliza como callicida, para las verrugas, por ejemplo, o los callos. Hay informes de personas que se intoxicaron por usar aspirina por vía tópica. Me parece medio loco, pero bueno, está descrito así en el Goodman. Bien, entonces la superficie de absorción, regida por la ley de Fick, modifica la absorción. Solubilidad. Los fármacos nunca se administran solos. Lo que nosotros administramos no es solamente fármaco, lo administramos con un vehículo, empezando que se administra por un vehículo. Y también tiene excipientes, que los excipientes sirven para darle estabilidad, sabor, color, ¿sí? El vehículo puede ser sólido, por ejemplo, cuando nosotros estamos consumiendo un medicamento por vía oral, ya sea en suspensión, que es líquido el vehículo, ya sea en un comprimido, que es un vehículo sólido. Bueno, hay distintos tipos de formas farmacéuticas para administrar por vía oral. Son distintos vehículos. Por ejemplo, la vía intramuscular puede ser un vehículo líquido que se va a absorber muy rápidamente. Un vehículo oleoso, un aceite, como por ejemplo la penicilina benzatínica, tiene un vehículo oleoso, va a tardar más en absorberse. O un vehículo sólido, como por ejemplo la penicilina procaína, que es una proteína, que va a tardar mucho más en absorberse. Entonces, depende del vehículo, se va a absorber más o menos lentamente, o más rápidamente o más lentamente. Y vamos a pasar a un parámetro farmacocinético que es complejo, que es biodisponibilidad. ¿Alguien me puede decir qué es la biodisponibilidad? Si alguien la leyó. Bien, les cuento. La biodisponibilidad es la fracción o porcentaje de la dosis que se absorbe. Así de sencillo, ¿no? La definición es engorrosa, da vuelta. Es la fracción o porcentaje de la dosis que llega a circulación sistémica, o sea que se absorbe. Yo les conté del alcohol, por ejemplo, que el alcohol por vía oral se metaboliza ya por la enzima alcohol deshidrogenasa en la luz gastrointestinal, que las mujeres tienen un déficit de alcohol deshidrogenasa. Entonces, en las mujeres atraviesan más cantidad de alcohol la membrana. Una vez que atraviesa la membrana gastrointestinal o la pared gastrointestinal, llegan a la circulación portal. ¿Se absorbió el alcohol? No, está en circulación portal, tiene que llegar a circulación sistémica para considerar que se absorba. Entonces, tiene que atravesar el hígado. Y en el hígado tenemos la alcohol deshidrogenasa hepática, tenemos las catalasas y el citocromo 2D1. Después que pasa por el hígado, recién llega a circulación sistémica y se considera que se absorbió. Entonces, fíjense, el hígado metabolizó y eliminó una parte del alcohol. Eso se llama mecanismo de primer paso. Y ocurre en prácticamente todos los medicamentos que se administran por vía oral. Y también tiene un segundo mecanismo de primer paso, que es la alcohol deshidrogenasa gastrointestinal. Hay fármacos que tienen una muy buena biodisponibilidad por vía oral, que es del 100%. Hay fármacos que tienen una muy mala biodisponibilidad por vía oral. Por ejemplo, ¿conocen algún fármaco que no se administre por vía oral porque la biodisponibilidad es muy mala? La insulina, por ejemplo. La insulina se administra por vía subcutánea y por vía intravenosa, por lo menos la regular. Entonces, ¿por qué no se administra por vía oral la insulina? Y porque en algún lado se destruye o se metaboliza y no se absorbe nada o se absorbe muy erráticamente. Otro ejemplo es la adrenalina, no se administra por vía oral. La lidocaína que acabamos de ver no se administra por vía oral. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad por algún motivo es muy mala.
Cada vía de administración tiene una biodisponibilidad diferente. Cada fármaco tiene una biodisponibilidad diferente por cada vía de administración. Obviamente, por vía oral, perdón, por vía intravenosa y por vía intraarterial, la biodisponibilidad siempre es de 100%. ¿Por qué? Porque evitamos la absorción y evitamos los primeros evitamos el mecanismo del primer paso, el metabolismo del primer paso. Les cuento, van a leer en el Galmarini que dice que la vía intrarrectal evita en un 50% del primer paso hepático, el metabolismo del primer paso. Y les cuento por qué, es algo anatómico. Las venas del recto son las hemorroidales, superior, media e inferior. La hemorroidal superior termina en la mesentérica superior. Esa va a formar la vena porta, o sea, termina en hígado. Listo, no evitó el primer paso hepático. La hemorroidal media termina en la ilíaca interna, que termina en la cava, evitó el primer paso. Y la hemorroidal inferior termina en la pudenda interna, que termina también en la cava. Entonces, la hemorroidal media e inferior evitan el primer paso hepático porque pasaron a la circulación sistémica, a la vena cava. ¿Sí? Entonces, como de todos los parámetros farmacocinéticos tienen que saber la definición, que es la fracción o porcentaje de la dosis que llega a circulación sistémica, o sea, la fracción o porcentaje de la dosis que se absorbe. Ya sabemos que por vía intravenosa y por vía intraarterial se absorbe todo, o sea que la biodisponibilidad es completa. Por las otras vías va a depender del fármaco. Y tenemos que saber la fórmula y la unidad. Esta es la fórmula de la biodisponibilidad. Área bajo la curva por la vía X y área bajo la curva por la vía intravenosa, que ya sabemos que es del 100%. Entonces, es el área bajo la curva de la vía a comparar con la vía intravenosa. Eso quiere decir la fórmula. Les voy a contar qué es el área bajo la curva. Y de esto que voy a contar ahora, le toman muy pocas cosas, pero yo se lo explico para que lo entiendan. Porque van a ser médicos y tienen que entender por qué se hacen de esta manera las cosas o qué quiere decir cada una de las cosas que decimos. Área bajo la curva. ¿Qué es un área? Un área es una superficie. Por ejemplo, el área grande, bueno, es una superficie del campo de fútbol en el cual el arquero la puede agarrar con la mano sin producir falta. En el área grande también, si el arquero le hace un full al jugador, se considera penal. O si cualquier jugador le hace el full a otro jugador contrario, se considera penal. Es una superficie en lo que pasa eso. Todos los campos de juego tienen áreas. O el campo mismo de juego es un área. ¿Cómo se saca un área de un rectángulo? Muy sencillo, lado por lado. Ahora se los voy a mostrar. ¿Qué es el área bajo la curva? Es la superficie que está por debajo de la curva. ¿Y cuál es la curva? Acá hay una curva y acá hay otra curva. El gráfico del área bajo la curva que está coloreado en rojo es de la vía intraarterial o intravenosa. Miren cómo es. En el eje de las ordenadas tenemos la concentración plasmática. Y en el eje de las abscisas tenemos el tiempo. Acá el gráfico está demostrando cómo primero tenemos una dosis enorme y a lo largo del tiempo lo único que sucede es disminuir, digamos, la dosis. En cambio, excepto en la vía intraarterial e intravenosa, el gráfico siempre es una campana, en que la curva ascendente representa la absorción, o sea, la llegada del fármaco a circulación sistémica. Piensen ustedes que ustedes están midiendo, sacando muestras a medida que le van dando el fármaco y empiezan que no tienen nada en el plasma. Y de un momento para el otro empieza a llegar el medicamento, hasta que llega un momento que llegó todo el medicamento o parte del medicamento de acuerdo a la biodisponibilidad que tenga, y después empieza a disminuir la concentración plasmática. ¿Sí? Entonces, este gráfico es el gráfico de cualquier vía que no sea intravenosa o intraarterial, cuyo gráfico es este, el rojo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo saco este área? ¿Y cómo saco este área? No puedo hacer lado por lado. Fíjense, acá tenemos un rectángulo. Obviamente no es mi pieza, es un dibujo que encontré en internet y para ponerle un título le puse mi pieza, pero no es así. Es bastante similar porque también tiene un pedacito así. Bien, sí puede ser mi pieza, pero no tiene esas medidas. Bueno, es muy fácil, sacamos lado por lado y después acá también sacamos lado por lado y lo sumamos.
Muy sencillo. Ahora bien, es muy sencillo sacar la superficie de un rectángulo. De hecho, cuando ustedes dicen, y yo tengo 5 hectáreas, ya sabemos cuánta superficie tenés, cuánto campo tenés, cuántos metros cuadrados. Esta es la laguna de Merincue. Fíjense, no es un cuadrado, no es un rectángulo. Para que sepan, la superficie de la laguna de Merincue es 120 kilómetros cuadrados. Por lo menos cuando yo la busqué. Capaz que ahora un poquito más o capaz que hay un poquito menos. Hay bajante de... Igualmente tiene que ser del mar, así que no sé cómo estará. ¿Cómo sacaron la superficie de la laguna de Merincue? Para que se den una idea, yo tengo un diccionario del año 30, del 32 creo que es, en donde ya dice lo que es Merincue y habla de la superficie de la laguna de Merincue. ¿Cómo sacaron la superficie? Bueno, de igual manera que vamos a sacar estas superficies. Hay algo, vuelvo acá, hay una función matemática que sirve para sacar superficies irregulares. ¿Qué es una función matemática? Una función matemática es una caja negra en la cual le pongo datos y me tiene un resultado. Esa caja negra, esa función matemática se llama integrada. Entonces, yo agarro, pongo datos en la integrada y me tiro la superficie irregular. El número de la superficie irregular. Entonces, yo voy a agarrar datos de este dibujo y voy a poner datos de este dibujo y me va a tirar la superficie de los dos gráficos. ¿Sí? Fíjense, el área bajo la curva es la integrada. ¿Se acuerdan que era la integrada? La superficie, la función para sacar superficies irregulares. Entonces, es la integrada entre 0 e infinito. ¿Por qué 0? Porque empezamos del tiempo 0 y vemos, digamos, la superficie que genera la concentración plasmática a lo largo del tiempo por la vía intravenosa. Y vamos a poner estos datos. Y en el otro gráfico empezamos desde el tiempo 0 y vemos cómo se comporta la concentración plasmática a lo largo del tiempo y vamos a sacar la superficie que está por debajo de esa curva. Por infinito esto después se corrige, pero así es la fórmula. Por infinito después se pone un número. ¿Qué es este gráfico? La concentración plasmática a lo largo del tiempo. El comportamiento de la concentración plasmática a lo largo del tiempo por distintas vías. Les repito ahora qué es, o les digo ahora qué es el área bajo la curva. Es la integrada entre 0 e infinito de la concentración plasmática por la diferencia de tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacando la superficie que genera la concentración plasmática a lo largo del tiempo con una integrada. ¿Sí? La cuestión es esta. Ahora vamos a lo práctico. Cuando nosotros tenemos un medicamento nuevo, antes de seguir estudiándolo en humanos, primero lo estudiamos en animales de experimentación. ¿Sí? Y antes de estudiarlo en humanos tenemos que saber todos los parámetros farmacocinéticos. ¿Por qué vía lo vamos a administrar? Para eso tenemos que saber la biodisponibilidad por cada vía. Vamos a tener que saber cada cuánto lo administramos, por eso tenemos que saber la vida media. Tenemos que saber cuál es su metabolismo, o sea que tenemos que saber el clearance, o sea cómo se elimina el fármaco y un montón de parámetros farmacocinéticos más. ¿Sí? Bien, para sacar la biodisponibilidad, que eso me va a determinar por qué vía de administración lo voy a dar, lo que se hace es, se administra un fármaco por vía intravenosa, se espera media hora, se empiezan a sacar muestras de plasma a distintos horarios y se rotulan con el tiempo en el que la saqué. Y se miden las concentraciones plasmáticas y se hace el gráfico del comportamiento de la concentración plasmática a lo largo del tiempo por vía intravenosa. Después lo administro en otro animal de experimentación por vía intramuscular. En este caso espero 2 horas y empiezo a sacar muestras y hago el gráfico del comportamiento de la concentración plasmática a lo largo del tiempo por vía intramuscular. Y lo mismo por las distintas vías. Y ahora agarro la integrada y saco la superficie del gráfico de la vía intravenosa, la superficie del gráfico de la vía intramuscular y así sucesivamente con todos. Como me va a dar un número, digo que por ejemplo, como es un gráfico que lo hago en una hoja, en la superficie que forma la vía intravenosa es de 20 centímetros cuadrados. Esa es la superficie de este gráfico, de este área bajo la curva. Y ahora les hago una pregunta. Olvídense del tamaño del dibujo. La superficie del gráfico que está del área que está por debajo de la curva, del gráfico de la vía intramuscular, de la vía subcutánea o de la vía inhalatoria, ¿puede ser mayor a este o no?
al de la vía intravenosa o de la vía intraarterial. ¿Puede ser mayor o no? No. ¿Por qué? Porque este es el gráfico que produce a lo largo del tiempo toda la dosis. ¿Por qué? Porque es la vía intravenosa y no hay biodisponibilidad. La biodisponibilidad es del 100%, no hay absorción. Entonces, este gráfico puede ser, la superficie de este gráfico puede ser igual a este, pero nunca mayor. Lo mismo con estos, pueden ser iguales, pero nunca mayor. Porque acá tuvo que pasar a lo mejor por una vena que terminó en la vena porta y pasó por el hígado, lo mismo que la vía subcutánea y la vía inhalatoria. Entonces, sabemos que estos gráficos, la superficie de estos gráficos, pueden ser igual a este, pero nunca mayor. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad por vía intravenosa y por vía intraarterial siempre es del 100%. ¿Sí? Siempre. Y la biodisponibilidad por otras vías puede ser del 100% o puede ser menor. ¿Sí? Bien, vamos a sacar con la integrada la superficie de estos dibujos. Fue al azar esto. Y ahora ya tengo todas las superficies de cada vía de administración, del gráfico de cada vía de administración. Ahora, ¿qué hacemos? Comparamos. Fíjense, 20 centímetros del 100%, 20 centímetros 100%, 100 dividido 100, 1. ¿De cuánto es la biodisponibilidad por vía intramuscular? De 1, o sea, del 100%. Fíjense, por vía subcutánea es de 10, 100% es 20, ¿cuánto es 10? 50%. Entonces, 50% sobre 100% es de 0,5. La biodisponibilidad por vía subcutánea es de 0,5. Y por vía inhalatoria es el 25%, entonces 25 dividido 100, 0,25. ¿Se entendió cómo se saca la biodisponibilidad? La biodisponibilidad va entre 0 y 1. También lo pueden expresar como porcentaje, pero lo más correcto es decir entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces la biodisponibilidad por vía intravenosa y por vía intraarterial siempre es de 1. Y por las otras vías pueden ser de 1 como pueden ser de 0. Preguntas. Bueno, les comento. El propranolol, que lo vamos a tener que estudiar, y la lidocaína tiene una biodisponibilidad por vía oral de 25%. ¿Ustedes administrarían un fármaco por esa vía que tiene una biodisponibilidad de 25%? ¿Sí o no? Recordemos, quiere decir que llega al 25% de la dosis a circulación sistémica, o sea que se absorbe el 25%. ¿Sí o no? No. Bien. No. A veces sí, a veces no. Les cuento. El propranolol sí se administra por vía oral, más allá de que su biodisponibilidad sea de 25%. Pero la absorción del propranolol siempre es muy estable. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se absorbe el 25%. Entonces, si yo quiero tener, digamos, el 50% de la dosis, ¿qué voy a hacer? La voy a duplicar. ¿Sí? Entonces puedo duplicar, triplicar la dosis, que sabemos que siempre se va a absorber el 25%. Ahora, la lidocaína tiene una absorción muy errática que depende de otras cuestiones, las cuales, al variar, la absorción puede aumentar mucho o puede disminuir mucho. Entonces, no podemos prever qué va a suceder. Entonces, se prefiere no administrarla por vía oral. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar una conclusión. La biodisponibilidad de la insulina por vía oral, ¿de cuánto es? Y debe ser muy mala. Debe ser menor al 25%. Por eso no se administra por vía oral. De hecho, si ustedes descubren o realizan un preparado por vía oral de insulina, se ganan el premio Nobel. No sé si se lo ganan, pero todos los diabéticos van a estar contentos y felices, porque van a tener que dejar de inyectarse. Bueno, y con esto terminamos con absorción. ¿Alguna pregunta? Les cuento. ¿Qué le van a preguntar de biodisponibilidad? Le van a preguntar qué es, o sea, qué es la fracción o porcentaje de la dosis que se absorbe, que llega a circulación sistémica. ¿Cuál es la fórmula? Área bajo la curva por la vía a comparar sobre la vía intravenosa, porque la vía intravenosa siempre es 100% y se compara con la vía intravenosa. ¿Cuál es la unidad? La unidad va de 0 a 1. Por vía intravenosa, intraarterial, siempre es de 1. Y por las otras vías puede ser de 1 como puede ser de 0.
Eso es lo único que le van a preguntar de la biodisponibilidad. Yo le expliqué qué era el área bajo la curva para que entiendan cómo se saca la biodisponibilidad. El área bajo la curva es la integrada entre 0 e infinito de la concentración plasmática por la diferencial de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es la función matemática que utilizamos para sacar las superficies irregulares y compararlas del comportamiento de la concentración plasmática a lo largo del tiempo por distintas vías. Eso se lo explico yo para que lo entiendan. Y para que no quede en la nada, porque aprenderse de memoria las cosas no es muy lindo. Pasamos a distribución. Pregunto de nuevo, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, como les dije anteriormente, cualquier duda cuando lean el tema, me escriben. No se queden con dudas, están acá para no quedarse con dudas. Una vez que el fármaco se absorbe, o sea que llega a circulación sistémica, ya sea que llegue todo porque tiene una muy buena biodisponibilidad o que llegue muy poco, antes que eso les cuento, yo las vías de administración no las doy porque no van a tener duda, porque las vías de administración tienen que estudiarla, obviamente. Es lógico pensar, por ejemplo, que si el paciente está inconsciente no podemos utilizar la vía oral. ¿Por qué? Y porque el paciente está inconsciente. Si necesitamos administrar grandes volúmenes, vamos a tener que utilizar la vía intravenosa. Entonces, sepan algunos beneficios y algunos perjuicios o inconvenientes de cada vía de administración. Y nada más. Ojalá les tomasen eso. Ahora bien, cuando llega a circulación sistémica, el fármaco se puede unir o no a proteínas plasmáticas. El fármaco unido a proteínas plasmáticas es una macromolécula que no atraviesa las membranas. El que atraviesa las membranas es el fármaco libre y puede ir al sitio de acción, o sea, donde están los receptores, al sitio de depósito, puede excretarse o puede metabolizarse al sitio de biotransformación o la biofase. Pero siempre el fármaco libre. Les dije que se podía unir o no a proteínas plasmáticas, depende de la estructura química del fármaco. Hay dos proteínas plasmáticas que son a las que se unen la mayoría de los fármacos, que es la albúmina y la glicoproteína alfa-1 ácido. Para seguir con el principio de electroneutralidad, les digo, a la proteína ácida se unen los fármacos básicos, ¿sí? Y los fármacos básicos se unen a las proteínas ácidas, o sea, lo contrario. Yo no sé qué carajo es la albúmina, pero la glicoproteína alfa-1 ácida es ácida, lo dice su nombre. Entonces, ¿quiénes se van a unir? Los fármacos básicos. Y los fármacos ácidos se van a unir a albúmina. También hay otras proteínas transportadoras, como por ejemplo las globulinas, las lipoproteínas, pero las más a las que más se unen frecuentemente los fármacos y transportan y son sus transportes a la albúmina y la glicoproteína alfa-1 ácida. ¿Cómo es la unión de las drogas a las proteínas transportadoras? Reversibles, ¿sí? Superables también podemos decir. Son enlaces iónicos, puentes de hidrógenos y fuerzas de Van der Waals. O sea, son reversibles la unión. Eso es básico lo que les acabo de comentar. Ahora, para explicar una interacción medicamentosa a nivel de la distribución, les tengo que explicar lo que es la ventana terapéutica, ¿sí? Y les tengo que explicar lo que es el plató o la meseta, o el estado estable. Los fármacos se administran de acuerdo a su vida media, excepto los antibióticos y excepto las hormonas, ¿sí? Si no, los fármacos se administran de acuerdo a su vida media. Si la vida media es de 4 horas, como por ejemplo la fisostigmina, lo vamos a administrar cada 4 horas. Si la vida media es de 8 horas, lo vamos a administrar cada 8 horas. ¿Qué es la vida media? Es el tiempo en el que la concentración plasmática disminuye a la mitad. Entonces, fíjense esto. Ustedes toman un fármaco por primera vez. Toman 100% de la dosis. Cuando pasa una vida media, o sea, cuando la concentración plasmática está a la mitad, van a tomar la próxima dosis. Entonces, fíjense. Ustedes toman el 100%, toman toda la dosis. Cuando van a tomar la otra dosis, pasó una vida media. Entonces la concentración plasmática está a la mitad. Y le dan otra dosis nueva. Pasa de 100 a 50 y ahí es cuando administran la próxima dosis. Ahora hay 150. Cuando van a administrar la siguiente dosis, la concentración plasmática está a la mitad. O sea, ahora la mitad de 150 es 75. Y van a administrar la próxima dosis.
le suman 100, ahora son 175. Pasada una vida media, administran otra dosis y ahora es 185 dividido 2, 93,75 y así sucesivamente. Eso quiere decir que cuando pasa una vida media, la concentración plasmática va a estar a la mitad. Así se administran los fármacos. Fíjense un detalle. Fíjense la diferencia entre 100 y 50, ¿de cuánto es? 50. ¿Sí? ¿Cuánto es la diferencia? O es lo mismo que decir la diferencia entre 100 y 150. ¿Cuál es la diferencia entre 50 y 100? La diferencia es de 50. ¿Cuál es la diferencia entre 150 y 175? O entre 100 y 75. Es de 25. Y la diferencia entre 100 y 87,5 o entre 187,5 y 175 es de 12,5. Y así sucesivamente. Fíjense que pasada una vida media, no solo la concentración plasmática está a la mitad, sino que la diferencia entre la concentración plasmática esta y la anterior es la mitad. Fíjense, 50, 25, 12,5, 6,25, 3,125. Y la próxima va a ser 1, algo. 1,50 y algo, 60. No, 1,62,5. No, 620 y algo, bueno. Sí, no importa. 1,600 y algo. Se dan cuenta que la diferencia va variando a lo largo del tiempo. Porque lo que hacemos, damos dosis, la misma dosis, a intervalos constantes. Entonces, pasada 4 o 5 vidas medias, se considera que llegamos al plató. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Esta es la cuarta vida media, o la quinta dosis, y esta es la quinta vida media, o sexta dosis. Ese es el plató. El plató es un periodo en el tiempo en que la concentración plasmática varía dentro de límites muy estrechos. O sea, la variación es despreciable, que farmacológicamente se considera que es en la cuarta o quinta vida media. Para eso siempre vamos a necesitar dar dosis constantes a intervalos constantes. Y háganlo en su casa, agarren la calculadora y hagan 100 dividido 2, más 100 dividido 2, más 100 dividido 2, más 100 dividido 2. Va a ver que las variaciones siempre son de la mitad de la anterior. Es lo que acabamos de hacer. Entonces, ese es el plató o meseta. Un periodo de tiempo, también se llama estado estable. Es un periodo de tiempo en el que las concentraciones plasmáticas varían dentro de márgenes despreciables. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Repito, ¿qué necesitamos para llegar al plató estado estable o meseta? Dosis constante e intervalos constantes. Entonces, la cuarta, quinta vida media vamos a llegar al plató. Imagínense, si la vida media del fármaco es de 24 horas, ¿en cuántos días llegamos al plató? 4 o 5 días. ¿Sí? Para saber cuándo llegamos al plató se hace vida media por 4 o por 5. ¿Sí? Bien. El plató a ver, nunca, o sea, no siempre, no es que siempre necesitamos llegar a un plató. No crean que con todos los medicamentos necesitamos llegar a un plató. Pero en tratamientos crónicos muy probablemente tengamos que llegar a un plató, por ejemplo, con insulina, hipoglucemiantes orales, con antiepilépticos, antihipertensivos, etc. Tratamientos crónicos siempre hay que llegar a un plató. Y ese plató está dentro de una ventana terapéutica que es esto en verde. Esa ventana terapéutica tiene un límite inferior. Que si el fármaco cae por debajo del límite inferior, si la concentración plasmática del fármaco cae por debajo del límite inferior, no haría efecto terapéutico. ¿Sí? Y si la concentración plasmática del fármaco cae por encima del límite superior, lo único que aumentan son los efectos adversos y no el efecto terapéutico. Entonces, el fármaco puede caer en cualquier lado de la ventana terapéutica. O sea, arriba del límite superior y debajo del límite inferior. Puede ser más arriba, más abajo. Va a depender de un paciente. ¿Y cómo sabemos cuál es la dosis utilizada en cada paciente? Es muy sencillo. Al paciente, por ejemplo, es hipertenso y le vamos a administrar antihipertensivo una vez por día. Bien, le damos el fármaco, le decimos tomarlo una vez por día. Lo hacemos venir al paciente, le damos una dosis estándar.
y hacemos regresar al paciente después de que llegó a la ventana terapéutica. Después de que llegó al plató, perdón. Que está dentro de la ventana terapéutica, porque es una dosis estándar. Bien, si el paciente sigue con hipertensión, le vamos a tener que aumentar la dosis para que el plató caiga por encima, pero nunca que caiga por encima del límite superior. Si el paciente tiene hipotensión, está muy baja la presión, le vamos a tener que disminuir la dosis, pero nunca que caiga por debajo. Esto se ve mucho como por ejemplo con la hormona tiroidea. La hormona tiroidea se administra, no me acuerdo exactamente ahora cuál es la dosis, pero creo que se administra entre 5 y 200 microgramos, o entre 50 y 200 microgramos. Y se varía de acuerdo al paciente. Si el paciente, por ejemplo, tiene síntomas de hipertiroidismo, o sea, está nervioso, disminuye de peso, se le cae el pelo, bueno, vamos a tener que bajarle la dosis. Y esperamos que llegue el plató de la hormona tiroidea porque la va a tomar de por vida y lo hacemos regresar. Si el paciente, en cambio, está con astenia, debilidad, somnoliento, duerme todo el día, tiene aumento de peso, estrías transversales en las uñas, etc. Bueno, vamos a tener que aumentarle la dosis, pero siempre dentro de la ventana terapéutica. Entonces, ¿qué es la ventana terapéutica? Es un rango de dosis en el cual podemos variar la dosis para que la concentración plasmática caiga, digamos, dentro de la ventana terapéutica, que es un margen de concentraciones plasmáticas en las cuales el fármaco hace mejores efectos terapéuticos, tiene los mejores efectos terapéuticos con la menor cantidad de efectos adversos. Entonces la ventana terapéutica... Sí. Perdón, ¿por qué esto no se aplica, por ejemplo, a los antibióticos o a los anticonceptivos, ese tipo de cosas? Porque el objetivo de la anticoncepción, por ejemplo, es inhibir el eje. ¿Sí? O sea, por ejemplo, anticonceptivos orales, anticonceptivos orales, se inhibe el eje. O sea, estás haciendo eso. La inhibición del eje es claro, pero no necesito mantener una concentración. Sí, que esté por encima del eje, pero la característica es que cuando vos inhibiste el eje tarda en recuperarse. Entonces la concentración plasmática puede caer por debajo. Por ejemplo, me olvidé tomarla, porque el eje sigue inhibido. No es que apenas cae la concentración plasmática por debajo del plató, el eje vuelve a funcionar. ¿Entendés? Claro. En cambio, en otras drogas, por ejemplo, los antihipertensivos, deja de hacer efecto inmediatamente. Exactamente. Después de que se dejó de administrar. Sí, y el hecho de los antibióticos es mucho más complejo. Esto de los antibióticos lo van a estudiar en defensa. Porque los antibióticos, hay algunos que se administran de acuerdo a su vida media y otros que no. Por ejemplo, hay ciertos antibióticos que vos lo que necesitas hacer es un pico lo más elevado posible. Y no importa si después cae por debajo, no existe el plató en realidad. El límite inferior se llama concentración inhibitoria mínima, pero es más complejo. ¿Sí? Bien, gracias. Básicamente en los antibióticos, porque muchas veces la concentración plasmática no refleja la concentración del fármaco en el sitio de la infección. Básicamente te lo resumí de esa manera. Bueno, entonces ya sabemos qué es la ventana terapéutica. Es un margen de concentración, es un rango de concentraciones plasmáticas en la cual el medicamento tiene los mejores efectos terapéuticos con la menor cantidad de efectos adversos. ¿Sí? Por ejemplo, el paracetamol, que lo vamos a tener que estudiar, el paracetamol se administra de 500 miligramos a 4 gramos días. Por ejemplo, un paciente con dolor, le damos 500 miligramos de paracetamol, no le hace efecto. Le aumentamos la dosis hasta 4 gramos día, no le hace efecto, sigue con dolor. Bueno, cambia el fármaco. Lo mismo que si al paciente hipertenso no le bajó la presión arterial y llegamos al límite superior de la ventana terapéutica. Combinarlo con otro fármaco o cambiar el fármaco, pero no podés darle más dosis. ¿Sí? Entonces, si no está haciendo efecto, se cambia el fármaco. Nunca se da más de el límite superior. Que eso generalmente viene en el prospecto o en el libro. Dice se administra a tal dosis, nunca superar tal dosis por día. Bien, todo esto porque lo tienen que saber, pero para explicarle que la warfarina tiene una ventana terapéutica muy estrecha. Eso quiere decir que podemos variar muy poco la dosis, porque la concentración plasmática puede variar muy poco, porque con pequeñas variaciones ya o supera el límite superior de la ventana terapéutica o cae por debajo del límite inferior. La warfarina es un fármaco que hay que tener mucho cuidado y hay que tomarlo como corresponde, y de hecho se hacen pruebas de laboratorio para conocer si la warfarina está
primero ejerciendo efecto y si el plató es como corresponde que esté. ¿Sí? ¿Qué es la warfarina? Bueno, la warfarina es un anticoagulante. Se utiliza para patologías, por ejemplo, que generan trombosis. Una patología que genera trombosis es, por ejemplo, el estar mucho tiempo en la cama, estar postrado en una cama. Eso genera trombos de los miembros inferiores y puede generar tromboembolia, que generalmente termina en una trombosis, una tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Otras patologías, por ejemplo, son los aneurismas. Ejemplo, el Chagas produce aneurisma de punta. Bueno, va a generar flujo turbulento y eso genera trombosis y puede terminar en una tromboembolia con un infarto agudo miocardio o con un accidente cerebrovascular. Otro ejemplo, la fibrilación auricular, que es una arritmia irregular de la aurícula. También el aleteo auricular o la taquicardia supraventricular. Son arritmias que generan flujo turbulento y el flujo turbulento predispone a la trombosis, a la tromboembolia. Imagínense que llega un paciente chagásico. ¿Le podemos sacar el aneurisma de punta? No, imposible. Entonces vamos a tener que anticoagularlo de por vida. Lo mismo que si llega un paciente con otra enfermedad. Por ejemplo, llega con fibrilación auricular. Lo que se intenta es sacar la fibrilación auricular. Si no se puede, vamos a tener que anticoagular al paciente de por vida. Bien, o sea que fíjense que la anticoagulación se hace para evitar, primero es grave la anticoagulación en un paciente. Se utiliza para evitar consecuencias de patologías que no podemos curar. Bien. ¿Qué pasa? Y esto no se los conté. ¿Qué pasa si nosotros damos dos fármacos con las proteínas transportadoras? Si los fármacos tienen distintas naturalezas, no se van a pelear. O sea, el ácido se irá con la albúmina y la glucoproteína alfa 1 ácido va a agarrar el fármaco básico, va a transportar el fármaco básico. Y si damos dos fármacos con la misma naturaleza, o si damos tres fármacos, ¿qué es lo que sucede? Hay dos que van a tener la misma naturaleza y van a disputar el transportador. Se van a pelear por la proteína transportadora. ¿Y quién gana? La que tenga mayor afinidad. Entonces, en caso de tener dos fármacos de la misma naturaleza, se van a pelear por la proteína transportadora y va a ganar el que tenga mayor afinidad. Les cuento. A un paciente que está warfarinizado, que está anticoagulado de por vida, que tiene que tomar exactamente como corresponde el medicamento, porque si hay una pequeña variación puede tener o fenómenos trombóticos si la concentración plasmática cae por debajo del límite inferior del plató, de la ventana terapéutica, o va a tener hemorragias si la concentración plasmática cae por encima del plató. A esta persona que está tomando warfarina de por vida, le tenemos que avisar que no consuma aspirina. ¿Cuál es la importancia de la aspirina? Que la aspirina la compran en un kiosco. Y las personas piensan que no hace daño la aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina es ácido igual que la warfarina y se pelean por la albúmina. ¿Y quién gana? Gana la aspirina. Fíjense el dibujito lo que hace si el paciente tomaría, el warfarinizado tomaría una aspirina. Aumenta el fármaco libre. Les cuento, la warfarina tiene una unión de proteínas plasmáticas del 99%. ¿Sí? Ahora va a aumentar el porcentaje que está libre. Es como si diéramos una dosis mayor de warfarina. ¿Sí? ¿Alguno no entendió? Igualmente ahora vamos con una explicación. Les cuento, les presento a Pipo. Este es el de la UP4 que viene golpeado, pero también puede ser el de la UP2 que viene con diarrea o el de la UP3 que viene con una infección de las vías aéreas. Es el mismo nene que vive en situaciones deplorables, que es maltratado y no tiene ningún... bueno, es como con muchos de los nenes de nuestro país, ¿sí? Pero para mí, Pipo, el de la 4, es el mismo de la 2 y de la 3. La pregunta es, tenemos a Pipo,
que viene con una posible fractura, viene con vértigos y no me acuerdo, con náusea, no me acuerdo con qué más venía Pipo. O venía con mareos o vértigo, no me acuerdo, con una de las dos cosas. Pero sí venía con dolor, con una posible fractura. Tenemos que darle un analgésico, aparte de revisar a ver si tiene una fractura, y además tiene lesiones en piel de distinta evolución. Eso era Pipo. Le tenemos que dar un medicamento porque tiene una infección o porque, no sé, tiene una fractura y le tenemos que dar un analgésico. ¿Cuál de las dos drogas le damos y por qué? Fíjense, la droga A se une un 99% a proteínas plasmáticas y el que hace el efecto es el 1%, tipo warfarina. En cambio, la droga B se une a un 1% a proteínas plasmáticas, el que hace el efecto es el 99%. ¿Cuál de las dos damos y por qué? ¿Alguien se arriesga? Bueno, ¿qué tiene Pipo? Aparte de tener una vida de mierda, ¿qué tiene Pipo? Pipo, por su forma de vestir, por que por lo menos se preocupan por Pipo y lo llevan al médico. O capaz que no es Pipo y es otro Pipo. Es muy probable que al verlo así, ustedes entiendan que no tiene la mejor alimentación del mundo. Pipo es probable que sea desnutrido y que le falten proteínas plasmáticas. ¿Sí? Entonces, Pipo no tiene el 100% de las proteínas plasmáticas que tendría cualquier persona que no es Pipo. Pipo tiene menos proteínas plasmáticas, o ustedes tienen que asumir que Pipo tiene menos proteínas plasmáticas, porque ya lo ven así. La pregunta es, ¿cuál de los dos medicamentos van a utilizar? El medicamento B, y le explico por qué. Imagínense que Pipo tiene un déficit de 1% de proteínas plasmáticas, o sea que el fármaco que administremos se va a encontrar un 1% más libre. Fíjense esto. La droga A, que estaba libre un 1%, ahora pasa a estar libre de 2%. ¿Cuánto aumentó la concentración plasmática? 100%. De 1 pasó a 2, el doble. Es como si le duplicáramos la dosis a Pipo. En cambio, la droga B, que estaba libre un 99%, pasa a estar libre un 100%. ¿Cuánto varió la concentración plasmática? Un 1%. ¿Se dan cuenta que la variación siempre es de 1%? Pero en el caso de la droga A, pasa a ser de un 100% la cantidad de fármaco que varió. En cambio, en la droga B, la modificación de la concentración plasmática es de 1%. ¿Entienden por qué utilizar la droga B? ¿O alguien no entendió? Esto también esto también puede pasar en un paciente que es cirrótico, que tiene alguna hepatopatía, un paciente que tiene insuficiencia renal o tiene síndrome nefrótico en el cual está orinando proteínas. Profe, en la droga A habría una sobredosificación mucho mayor que en la droga B. Exactamente, o sea, en la droga A varió un 100%, en la droga B un 1%. Es como si le duplicaran la dosis, que en realidad no le están duplicando la dosis. Lo que está haciendo Pipo es que tiene menos proteínas plasmáticas. ¿Alguien no entendió? Profe, yo no entendí derecho. ¿Me puede repetir, por favor? Bien, fíjate. La droga A está unida a un 99%. ¿Sí? La droga, ¿cuál es? ¿Qué porcentaje hace el efecto de la droga A? El 1% que está libre. Ejemplo, la warfarina. Porque te acordás que el fármaco libre es el que atraviesa las membranas, que va al sitio de depósito, al sitio de acción, a la biotransformación, ¿sí? Y se excreta también. O sea que el fármaco que hace el efecto en este caso es el 1%. Mientras que la droga B se une un 1% a proteínas transportadoras. El efecto lo hace el 99%. Pipo tiene una variación de 1%. Entonces, de 1 ¿cuánto va a pasar? A 2. Y de 99 pasa a 100. ¿Sí? Acá tenés. ¿Cuánto varió la concentración plasmática? Varió de 1% a 2%. ¿Cuánto es la variación? El doble. Es del 100%. En cambio, la variación de la droga B pasó de un 99% a 100%. ¿Cuánto varió? Un 1%. ¿Cuánto es 1 de 100%? 1%.
¿Entendiste? Sí. Perfecto. Entonces, esto es aplicable a otras enfermedades, como le dije, síndrome nefrótico, hepatopatía o cualquier otra patología que produzca reducción de las proteínas plasmáticas.